Entonces, no hay motivo por no hacer. Muchas gracias. Vamos a continuar y vamos a dar inicio a las exposiciones. Y vamos a presentar a la doctora Rosario Garavito Liceca, que es docente titular de la Cátedra de Medicina 1. Tiene la especialidad de cardiología, trabaja en el Hospital de Clínicas y realiza sus prácticas en el pabellón Italia. Un fuerte aplauso, por favor, para la doctora. Y, doctora, por favor, adelante. Muy buenos días, estimados jóvenes. Vamos a iniciar este curso introductorio hablando de la relación médico-paciente. Ustedes, jóvenes, han escogido estudiar la carrera de medicina. ¿Y qué dice Pellegrino, que es un autor estadounidense? La medicina es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades. Es ciencia porque tiene conocimientos científicos comprobados. Es arte por la forma personalizada de proporcionar a cada enfermo el trato más humano, el tratamiento y los cuidados. Conocimientos teóricos han llevado distintas materias como embriología, anatomía, fisiología, parasitología, bueno, un sinfín de materias. Pero ahora, en este tercer año, están ingresando al ciclo clínico, donde empieza su labor con los pacientes. Entonces, la semiología médica es donde en esa materia van a adquirir conocimientos y habilidades para el manejo al paciente. Y para eso tienen que establecer una adecuada, una buena relación médico-paciente. La adquisición que se haga en este año de las competencias de un médico es para toda su vida, jóvenes. Entonces vamos a hablar de esta relación médico-paciente y vamos a hablar también de lo que es la entrevista médica. ¿Qué se dice? Que el paciente es una persona, no es un problema médico a resolver. Entonces, la definición será que la relación médico-paciente es aquella interacción que se establece entre el médico y el paciente con el fin de devolverle a este la salud, aliviarle su padecimiento o prevenir la enfermedad. Pero todo esto, toda esta entrevista médico-paciente está en base a la comunicación humana, que sirve de marco en esa interacción intelectual y afectiva más importante de la práctica clínica, que se lleva a través de la entrevista médica. Entonces, ¿qué decimos? Es la forma como los médicos abordan a un paciente. Hipócrates ya habló de sus características hace más de 2000 años. ¿Y qué dijo? Que en esta relación médico-paciente tiene que haber
empatía, tiene que haber conocimientos científicos y sobre todo tiene que haber humanidad. El paciente entonces es un ser humano que busca ayuda, busca mejorar su salud o busca prevenir enfermedades. ¿Cómo llega ante el médico? Con temor muchas veces, o otras veces con ansiedad. Pero el médico tiene que saber manejar estos aspectos para tener una buena relación médico-paciente. Entonces, el médico también tiene que cumplir características. No todos van a ser médicos, no todos pueden desarrollar la medicina. Entonces, el médico tiene que tener amplia capacidad de entrega hacia los demás. Es una entrega íntegra, jóvenes, que se tiene que hacer. Tiene que tener la capacidad de liderazgo. Entonces, el médico es, como se dice, el líder del equipo de salud. A ese equipo de salud tiene que saber manejar, tiene que saber direccionar, tiene que saber guiar para que todo salga bien. Tiene que tener inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier situación en que se encuentre el médico atendiendo a un paciente, por muy sencilla que sea la consulta o muy difícil que sea, tiene que saber el paciente, el médico, resolver en el momento preciso el problema con el que está viviendo el paciente. Y para eso también tiene que tener gran capacidad de comunicación. Entonces, ya hemos dicho, la conducta del paciente es buscar ayuda. Viene con temor o ansiedad. Pero la conducta del médico tiene que ser, primero, ser puntual, respetar horarios, siempre brindar un saludo cordial al paciente y respetuoso. Tiene que dar un trato amable y digno al paciente. Tiene que prestar atención en todo momento al paciente y saberle escuchar. O sea, la comunicación, ¿qué tiene que hacer el médico para la comunicación? Ponerse al nivel del paciente, tanto en su lenguaje, en su nivel instructivo, en sus creencias. O sea, ¿a qué tiene que llegar? A la empatía con el paciente. Esta empatía tiene que ser permanente. ¿Qué quiere decir empatía? Ponerse en la situación del paciente. Lógicamente tiene que tener conocimientos científicos y actualizados. Respetar las normas de ética, de moral, de pudor. Tiene que saber explicar y aclarar las dudas del paciente. Y muchos más otros atributos, quién sabe, para llegar a abordar al paciente. Esta relación se hace generalmente en un lugar privado, donde exista tranquilidad. Puede ser un consultorio, puede ser una sala de hospital, puede ser una clínica o finalmente el domicilio del paciente. Pero en casos de emergencia, incluso el médico presta sus servicios, digamos, en cualquier lugar, en casos de emergencia, como un accidente, ¿verdad? Este ambiente tiene que ser limpio, de preferencia con luz natural.
y se debe contar con todo el material necesario para prestar la atención. Y igualmente con los avances tecnológicos. O sea, no es que a último momento se esté pidiendo en el momento que se necesita recién el material. Todo tiene que estar previsto. Pero en esta relación médico-paciente también prima el aspecto psicológico. Lo que les decía, la empatía. Esa habilidad del médico para poseer el entendimiento de los sentimientos del paciente. O sea, colocarse en el lugar del paciente. Porque si no existe la resistencia. La resistencia es esa reacción del paciente en contra de la relación médico-paciente. O sea, ¿qué puede decir el paciente? No vuelvo más con el médico, ¿verdad? Y a la vez la contrarreferencia donde el paciente o el médico que no ha logrado una buena relación médico-paciente o no ha podido resolver el problema de salud del paciente, también se siente mal, se siente frustrado. Entonces, las transferencias pueden ser las reacciones emocionales positivas o negativas ante el médico. Lo ideal es esto, de acuerdo, donde incluye una mutua confianza de respeto entre el médico y el paciente. Entonces, también esta relación médico-paciente tiene fases fundamentales. De inicio, una fase coejecutiva, dependiente de saber ubicarse en lugar del enfermo. La fase compasiva, sentir como el paciente. Y la cognoscitiva, expresada en la disposición siempre de ayudarle al paciente. Para todo esto, ¿qué es fundamental? La comunicación, jóvenes. Debemos comunicarnos con los pacientes. Es tan importante como saber la medicina. En las facultades, generalmente, quién sabe, no se estimula esta comunicación. Pero, ¿qué tiene que hacer el médico? Adquirir la habilidad comunicativa en forma intuitiva a lo largo de toda su experiencia profesional. O sea, comenzar desde estudiantes para lograr esa buena relación médico-paciente. El lenguaje tiene que ser sencillo, no tiene que ser un lenguaje complicado con el paciente. O sea, el lenguaje tiene que acomodarse al nivel instructivo del paciente, no utilizar términos semiológicos, por si acaso, porque el paciente no le va a entender al médico si le dice, ¿cómo es su cefalea? No todos saben que cefalea es dolor de cabeza, ¿verdad? Tendrán que decir, ¿cómo es su dolor de cabeza? Distinto, para que entienda el paciente. O sea, el emisor ha de procurarse, tanto el médico como el paciente, a tener un buen acto comunicativo. Entonces, la comunicación entre el médico y el paciente, más los conocimientos teóricos
y técnicos del médico, ¿a qué llevan? A un buen diagnóstico y por ende a un buen tratamiento, a un buen plan terapéutico. La comunicación no solamente es verbal, no todos nos entendemos tan solo hablando en esa relación médico-paciente. También existe una comunicación no verbal, donde el médico tal vez hace gestos, tal vez hace algunas maniobras, tal vez palpa al paciente, ausculta con algún instrumental al paciente, o sea que hace un examen físico, donde también es una comunicación para el paciente y hay que realizarlo. En la práctica, ¿cómo se establece esta relación médico-paciente? Con calidez, donde el médico siempre tiene que tener buen humor, tiene que descubrir las razones de la visita del paciente, tiene que examinar al paciente, tiene que discutir los hallazgos que ha obtenido y tiene que establecer un diagnóstico y un plan de tratamiento donde se adhiera al paciente. Y siempre hay que dejar establecido un canal de comunicación, o sea, no concluye acá la comunicación con el paciente, sino que pueden decirle, usted regresa a avisarme cómo se siente, usted si no va bien me comunique inmediatamente, si no le dan marcha a los exámenes que estoy pidiendo, avíseme. Entonces, siempre la comunicación abierta con el paciente. Entonces, la comunicación es una de las mejores maneras de saber. En un 80% se dice que el diagnóstico está establecido en el interrogatorio. ¿Con qué llegan el resto de porcentaje? Con el examen físico y los exámenes complementarios si así se requiere. Y mejora, lógicamente, el manejo del paciente, el tratamiento del paciente. Pero hay distintos modelos de relación médico-paciente. Hay una relación paternalista, una información compartida, deliberativo, interpretativo. El paternalista es donde el médico actúa, quién sabe, en decisiones concretas, 100% autoritarias. Entonces, como están viendo, cada uno tiene ventajas y desventajas. En la compartida, aquí existe una colaboración, un intercambio activo entre el médico y el paciente. En el deliberativo, tan solo quien sabe guía el médico. Y en el interpretativo, interpreta el sentido de los síntomas. De todo esto, ¿cuál es el mejor? La información compartida. Pero tiene una desventaja, que requiere más tiempo. Y muchas veces en la consulta médica nos dan 15 minutos desde el ingreso hasta la salida del paciente, sobre todo en los seguros. Entonces, ¿cómo tiene que hacer el médico? Todo rápido, ¿verdad? Y no da lugar a este método. Pero de todas maneras, se tiene que resolver el problema con el que está viniendo el paciente de la mejor manera. En otra clasificación, la relación activo-pasiva, donde el paciente, quién sabe, no participa. ¿Por qué? Porque está inconsciente,
puede estar en estado de coma, y el que actúa 100% es el médico. Acá, la relación de cooperación guiada, si bien el médico actúa, tan solo el paciente colabora en cumplir, quién sabe, el tratamiento, en acudir a sus controles, es un cuadro crónico como la hipertensión arterial, pero no, el paciente tan solo cumple, ¿verdad? La de participación mutua es lo ideal, donde tanto el paciente como el médico asumen la responsabilidad en cuanto a lo que está adoleciendo el paciente. El paciente incluso hasta puede manifestar por qué cree que se ha enfermado, qué ha causado su enfermedad y cómo está yendo, si está cumpliendo, si está colaborando. Muchas veces tiene que el paciente ser tan honesto y decir, no he cumplido al 100%, doctor, por tanto no estoy yendo bien. Reconoce, ¿verdad? Entonces, aquí es lo ideal, esta relación. Otro aspecto importante, jóvenes, en esta relación médico-paciente, es el consentimiento informado. ¿Qué quiere decir esto? Que antes, inclusive de hacer un examen físico, tienen que informar por escrito al paciente todo lo que se va a hacer. Si incluye procedimientos como punciones, toma de muestras, biopsias, se tiene que informar al paciente y el paciente tiene que firmar dando su consentimiento. Hoy en día ya no se actúa en forma tan arbitraria. Ese método paternalista donde todo lo hace el médico, no. Y de esta manera se evita el médico problemas posteriores. Entonces, la importancia de una buena relación médico-paciente queda mejores cuidados, mejores resultados, evita intervenciones innecesarias, evita la presencia de eventos adversos, previene incomprensiones, errores, conflictos con el paciente y es la mejor prevención de la mala praxis que se llama hoy en día. O sea, la buena relación médico-paciente, ¿qué hace? Permite al médico un buen diagnóstico, permite motivar al paciente y se adhiera al tratamiento, permite elaborar un buen documento que se llama historia clínica, donde este documento tiene tanta importancia científica y también legal. Entonces, ¿qué se consigue? Que el paciente y los familiares estén satisfechos y valoren mucho más el trabajo del médico. Pero ¿qué ocurre en la actualidad? Medio que la balanza no está yendo bien. ¿Por qué? Porque existe tanto desarrollo científico y tecnológico que está haciendo que el médico se distancie, se aparte algo del paciente. Y eso les diré, jóvenes, no es bueno. Porque cuanto más distancia, por decir, ¿qué va a ocurrir? Que el diagnóstico no va a ser tan bueno, tan preciso. Puede que no se resuelva bien los problemas de salud del paciente. Entonces, tendremos nomás que hacer hincapié
en esta relación médico-paciente. El médico especialista, con todos los avances, no solamente especialistas, también hay subespecialistas. ¿Y a qué se van? A conocer más las enfermedades, pero poco del ser humano, poco del paciente. Otra amenaza, estos medios digitales, que se nos ha incrementado con la pandemia y que ha hecho distanciar la relación médico-paciente. Porque hasta el paciente ya se siente cómodo y dice, voy a hacer mi consulta con el médico a través de una pantalla. Y eso no es bueno. Tendremos que reflexionar, jóvenes, ustedes que están ingresando y son, como se dice, nuevos, tienen que reflexionar bastante y adquirir buenos conocimientos en esta relación médico-paciente. Porque lo fundamental es que respetar la dignidad humana de nuestros pacientes. ¿Cómo se obtiene una buena relación médico-paciente? Con todos estos atributos que ya se los he dicho y lo estamos volviendo a ratificar. ¿Cómo obtener esa empatía con el paciente? Ya se los ha dicho también, ¿verdad? Y volvemos a recalcar en estos aspectos para que no se olvide. La relación médico-paciente está basada en esto, en la entrevista médica, donde llega el paciente ante el médico y comienza esa interacción intelectual y afectiva. Ya hemos dicho, se desarrolla en estos ambientes. El médico tiene que confeccionar en esa entrevista la historia clínica, pero eso no quiere decir que no sea acogedor. Tiene que saludar al paciente, sonreír, ser afectuoso, respetuoso, mirar siempre la cara del paciente, invitarle a sentar, iniciar una pregunta abierta: ¿en qué puedo servirle? ¿Qué problema tiene usted? Saber guardar silencio cuando el paciente está haciendo su relato, para luego recién hacer preguntas dirigidas, con lenguaje claro, preciso. En una palabra, infundir confianza. Porque el paciente, ¿cómo viene? Expectante, con temor, con ansiedad y muchas veces incluso con agresividad. Entonces el médico tiene que estar preparado para todo. Habrá en esa entrevista una etapa de recibimiento, una etapa donde se obtienen los datos, se hace la exploración física, o sea, el examen físico para elaborar el diagnóstico y lógicamente integrar todo y hacer el tratamiento. Pero no todo es sencillo, jóvenes, porque el médico tiene que enfrentar a diversos grupos de edad, a diversos grupos etarios. Entonces, el médico tiene que tener una relación con niños, con adolescentes, con adulto mayor, y no todo es igual. Tiene que saberse acomodar a cada grupo etario. También tiene que saberse acomodar a las distintas situaciones en las que le toca trabajar. Trabajará con pacientes con enfermedades no transmisibles, pero hay otro grupo con enfermedades transmisibles, donde el médico
tendrá que protegerse, guardar todas las medidas de bioseguridad. Nos lo ha demostrado la pandemia de COVID. Entonces, tenemos que tomar en cuenta. Puede ser la relación con una mujer que está en gestación, tal vez en parto, preparto, posparto, lactancia, que no es igual, ¿verdad? Por ahí viene un paciente con una enfermedad quirúrgica y dice, he venido a operarme. Ya sabe que tiene que operarse el paciente. O viene con una enfermedad oncológica, donde el trato también es distinto. O viene con alteraciones psíquicas. El médico tiene que estar preparado para manejar a ese paciente también. O viene para un peritaje médico. En áreas de jóvenes, las violaciones abundan. Entonces el médico tiene que saberse desenvolver. Viene el paciente para una rehabilitación o finalmente en un grado terminal donde pide todavía ayuda del médico. ¿Qué atendemos? Enfermos, no enfermedades. No, las dentistas dicen que no curan, ¿verdad? Pero sí alivian. La presencia del médico no basta, pero muchas veces reconforta. Las referencias bibliográficas jóvenes, y muchas gracias.